tenemos acá a Bruno y a Clarisa. Clarisa ya vuelve porque estuvo hace un rato con Sandra Dos Santos. Nos van a hablar, les decía yo cuando comenzábamos hoy nuestro contacto, de diabetes gestacional. Le voy a avisar a la gente de la cocina que ya tiene la cocina calentita. Sí, se siente acá el calorcito. Nervioso, está todo prendido. porque hay un calor acá, yo tengo miedo que en cualquier momento me queme algo. Diabetes gestacional, ¿qué es? Bueno, vamos a empezar... Ahí está, primero las damas. Vamos a empezar explicándole a la gente que la diabetes gestacional no es una persona con diabetes que queda embarazada, porque muchas veces hay esa confusión de inicio. La diabetes gestacional aparece durante el embarazo y cuando finaliza el embarazo, finaliza la diabetes gestacional. A diferencia de los otros tipos de diabetes, como la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 y todos los otros tipos de diabetes que hay, modilada y demás, esta diabetes no es crónica. Ajá. Es una condición que aparece durante el embarazo y termina cuando termina el embarazo. Pero sí predispone a esa mamá a poder tener en el futuro diabetes tipo 2, porque es una alerta, es un llamado de atención. Al bebé también. Ajá. Si esa mamá durante la gestación del bebé no sabe que tiene diabetes gestacional y no cuida su embarazo, el bebé puede tener a la larga repercusiones que tengan que ver con la diabetes. Y a la corta también. Y a la corta también. Bueno, a la corta propias del embarazo, no controlado sobre todo, una diabetes no controlada durante el embarazo. Antes eran casos particulares, hoy en día cada vez hay más. Cada vez hay más casos. Se registraron, según datos de la IDF, 21 millones de nacimientos de madres con diabetes gestacional. 1 de cada 8 nacimientos es de una madre con diabetes gestacional. Cada vez hay más casos, por eso... Antes como que no se diagnosticaban tanto y se veían esos bebés grandes, ¿no? Y decía, ¿cuánto pesó? 4,5 kilos. Y nadie había sabido por qué durante todo el embarazo esa mamá no había estado controlada de su diabetes gestacional. Entonces se veían esos bebés macro que tienen que ver... De los controles normales que se hace una madre que está embarazada, ¿puede surgir si tiene o no? Sí. ¿O hay que hacer exámenes específicos? Hay que hacer exámenes específicos, perdón. Sí. Hay que hacer exámenes específicos, pero están ya dentro del control del embarazo. Ajá. Para todas las madres que están embarazadas que se controlan. Claro. Por eso la importancia que se controlan. Claro, por eso la importancia del control en el embarazo, ¿no? La importancia del control del embarazo está como que en la etapa del Los comités de expertos lo que hicieron fue incluir dentro de los análisis que hacen una madre en el embarazo lo que se llama la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es justamente una prueba diagnóstica para la diabetes en la semana 24 y 28 de gestación. Y eso ya está protocolizado para todas las madres que quedan embarazadas. Dentro de lo que es esta prueba, justamente Clarisa decía que hay como una cierta controversia hoy en día con respecto al diagnóstico de la diabetes, ¿verdad, Clarisa? Cada vez son más estrictos. Son más estrictos y entonces hay algunas corrientes que son más estrictos y otros que menos, pero a nosotros nos parecía que lo mejor era no hablar de números, porque igual eso lo van a ver los médicos, y va a ser el médico el que diagnostique la diabetes gestacional, pero sí cuáles son los estudios que se hacen, cuáles son las mujeres que están en riesgo, que capaz que eso también es bueno decirlo. Las mujeres que están en riesgo son las que tienen obesidad, que tienen el índice de masa corporal mayor a 30. Sí, y a 26. A 26. Y las mujeres que tuvieron también diabetes gestacional previo, o que son hijos de madres que tuvieron diabetes gestacional durante su embarazo también. O que tienen también parientes con diabetes, familiares, perdón, con diabetes tipo 2. Exactamente. Personas sedentarias. ¿Qué porcentaje de esos casos hay que aparece y desaparece o aparece y se queda? Porcentaje de diagnósticos de diabetes que se queda. Sí, a ver, hoy dijeron que la madre puede, la diabetes puede aparecer y desaparecer, o puede aparecer y quedarse. Un 50% de los casos de diabetes gestacional, luego de 5 años del embarazo, luego del parto, digamos, desarrolla una diabetes tipo 2. O sea que en realidad no es un número menor, ¿verdad? Para nada, la mitad. Para nada. Y eso también depende mucho de lo que estábamos hablando recién, de los hábitos de vida y los factores de riesgo. Como siempre repetimos, ¿verdad? Claro, pero no está de más repetirlo hasta el cansancio. Y también está bueno entender que después que esa mamá tiene el diagnóstico de diabetes gestacional, puede que necesite únicamente cambiar sus hábitos, ¿sí? Empezar a hacer ejercicio habitualmente, tener una alimentación que se la va a balancear un nutricionista
y puede solamente con esas dos cosas cubrir su embarazo con la diabetes gestacional y estar compensada. Pero cuando se empieza a formar la placenta, que es cuando el bebé empieza a crecer y se empieza a formar la placenta, la misma placenta segrega muchas hormonas que hacen elevar la glucemia. Entonces esa mamá va a necesitar más cantidad de insulina. Claro. Y de repente su cuerpo ahí no la libera y va a necesitar inyectarse insulina o tomar medicación. Claro. La medicación está más restringida en la diabetes gestacional y se utiliza más la insulina. Entonces, bueno, a veces las madres se preocupan muchísimo en el momento en que les empiezan a inyectar insulina, pero en realidad es para que tengan un buen control del embarazo y eviten las complicaciones. ¿Se saben por los motivos por los cuales aparece la diabetes gestacional y por ahí desaparece? En realidad, como decía Clarisa, por esas hormonas. Las hormonas de la placenta. Es una alteración en la segregación de estas hormonas de la placenta. Ya de por sí, un embarazo, luego de la segunda mitad, se genera en el cuerpo lo que se llama una insulinoresistencia, como consecuencia de una hiperglucemia y una hiperinsulinemia. Todo esto está contemplado dentro de lo que es un embarazo normal, inclusive. Claro. Ahora, el cuerpo de las mamás que no tienen diabetes gestacional lo balancea solo. Tiene una regulación eso. Ahora, ¿qué pasa cuando se exceden en cantidades o hay una desregulación de esto? Ahí es cuando se diagnostica la diabetes gestacional, que hoy en día está muy en controversia eso. Hay mucha gente que dice que hay una patologización del embarazo. Y también eso hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces con los criterios que manejan se diagnostica una diabetes gestacional que capaz que no era, o a veces no se diagnostica una diabetes gestacional que tendría que ser diagnosticada. Pero lo que sí tomaron medidas en cuanto a eso fue porque las complicaciones que trae a posteriori, ¿verdad? Puede ser dramático. Nosotros cuando... No te olvides. No hacerse los controles y tener diabetes gestacional y no enterarse, ¿no? Sí, claro. Las consecuencias son esas. Primero, el riesgo directo con la gestación y con el niño, ¿verdad? El riesgo de preeclampsia, por ejemplo, que es una complicación severa del embarazo, que puede generar la pérdida y desprendimiento de placenta. Los niños macrosómicos también, que tener un niño macrosómico hoy en día se somete a una cesárea generalmente, porque dar a luz a un niño más de 4,5 kilos, ya se somete a una cesárea hoy en día, también trae complicaciones eso. Bueno, la muerte fetal también. Hay una cosa que pasa también, que hay veces que en el inicio del embarazo, que por eso reiterábamos que es importante el control de la madre desde el principio, en el inicio del embarazo también se hace una prueba de glucosa venosa, que ya puede diagnosticar una diabetes tipo 2 que estaba escondida de antes, que no es lo mismo que una diabetes gestacional. Claro. Es importante que la madre desde el inicio tome control de cómo está. Y nosotros cuando hablamos con los niños, cuando vienen por ejemplo de la Educa, les decimos cómo se alimenta la mamá, cómo se alimenta el bebé adentro de la madre, a través del cordón umbilical, y por ahí pasa la sangre de la madre. Si la sangre de la madre tiene demasiada glucosa, el bebé se va a alimentar de más, ¿no? Entonces sus órganos van a crecer más rápido de lo que deberían, porque realmente necesita una evolución de 9 meses para formarse el bebé correctamente. Y si lo estamos sobreestimulando con cantidad de glucosa, no se va a formar correctamente. Y eso es importante entenderlo y que la mamá lo tenga en cuenta. Sí. ¿Algo más, chiquilines? No, simplemente eso, que háganse los controles correspondientes durante la gestación y embarazo. Es importante realizar el control de tamizaje en la semana 24, semana 28. Por más que den negativos estos valores, igualmente corresponde hacerlos de vuelta en la semana 30 y 34. Si uno tenía, factores de riesgo, antecedentes. Como decíamos, la obesidad, el sedentarismo, también corresponde hacerlos. Y no es un tema menor, ¿verdad? Justamente porque después del embarazo y del parto, un 50% desarrolla diabetes tipo 2. Entonces, la modificación de los hábitos es fundamental. Y otra cosa fundamental, que sé que es difícil para las mujeres, pero la planificación del embarazo también es importante. El poder el saber que uno tiene que hacer ejercicio, que tiene que alimentarse saludablemente, que eso va a hacer que su bebé nazca sano, puede ser planificado, ¿verdad? Uno puede tomar la decisión de tener un hijo de forma planificada y no va a encontrarse después con esos sustos. No. El cigarrillo es malo para todo. Para todo. Yo sostengo que es malo para el bolsillo, hasta para la limpieza del ambiente, ¿verdad? La gente tira las cajitas.
Ni que hablar para el cuerpo. ¿Es peor? ¿En qué medida es peor si una persona tiene diabetes gestacional y está fumando? El tabaco en una diabetes gestacional, bueno, justamente como la diabetes en realidad es un factor de riesgo cardiovascular. Si le sumamos otro... Peor. Claro. Además también el uso del tabaco genera insulinoresistencia. Y estamos hablando de que la diabetes gestacional está dada debido a la insulinoresistencia y uno le está poniendo encima un plus más a esa resistencia a la insulina. Ahora, tengas o no diabetes, es una inconsciencia fumar. Sí, claro. Y estando gestando. Sí, pero sí. bueno, hay estudios además que el tabaco interfiere sobre todo en lo que es el crecimiento fetal, el incremento de peso de la mujer durante el embarazo. Una mujer que tiene un normopeso previo al embarazo prenatal, tiene que aumentar una media de 12 kilos. Y mujeres que se han hecho estudios con mujeres que son tabaquistas durante el embarazo y vieron que aumentaron solamente 7 kilos, 6 kilos, y eso como consecuencia puede traer un bebé de bajo peso, ¿verdad? Antes de despedirlo les puedo hacer una pregunta, ¿cómo marcha el ADUCAM? Hoy conocimos otra candidata que le mandamos un saludo, Hoy vino Agustina una chica, Benítez, de Soriano. de Dolores vino a conocernos y bueno, ya está pronta para el campamento. Ya está en la lista. ¿Quedó enganchada? Sí, un reciente diagnóstico, hace 2 semanas que tiene No me digas. diabetes. Sí. ¿Qué edad? 17. Mirá. 17, sí. Le mandamos un saludo a la familia. 17 además, imagínate para ella todo lo que se viene además, porque ahora se viene a estudiar, ¿qué era? Química. Bioquímica. Bioquímica, entonces se viene de Dolores a vivir a Montevideo con un reciente diagnóstico de la diabetes, pero muy inteligente, lo va a llevar adelante. Sí. Va a aprender mucho en el campamento para después poderse venir a vivir sola a Montevideo. Los gurises se encaran mucho con Sí, claro. A veces requiere un poco de esfuerzo, ¿verdad? En la adolescencia para que... estímulo y motivación, claro. Pero sí. Pero si se trata de encarar, encara. Sí, claro. Y para eso estamos nosotros también, Claro, para motivar. para ayudarlos a encarar. Claro. ¿Cuándo es que va a ser? 21 y 22 de octubre. De octubre, en Soriano. En Soriano. Sí. Bueno, Cualquier interesado se puede comunicar con nosotros dos. 2901-6214. Interno 201 o 230. Bruno y Clarisa, 201. 201 y 230. Interno 201. O también pueden llenar el formulario que está en la página de Facebook de ADU para la prescripción del campamento. ¿Se había contactado con ustedes ella o vino de una acá? Se había contactado, sí. ¿Se había contactado? Había venido una tía que vivía en Montevideo pidiendo ayuda y al poquito tiempo vino ella. Es gratificante ese tipo de cosas, ¿no? Sí, muchísimo. Sí, claro. Porque de alguna manera es el objetivo de todo esto, ¿no? Sí, que la claro. gente se entere que existe, que hay, Claro. que están para dar una mano, que están para ayudar. Hoy se fueron con un montón de información. Lo que nosotros les recomendamos siempre es que no se abrumen con todo esto, sino que vayan priorizando de a poco. De a poquito se va aprendiendo. Y siempre transmitirles que se puede, hay que saber mucho y hay que aprender mucho, pero se puede. ¿Se fue y vuelve? ¿O ya está acá en Montevideo? Ella se vuelve a Soriano. ¿Y cuándo viene para acá? Y bueno, cuando tenga la visita con los médicos acá. No, pero dice que va a venir a estudiar acá. Va a venir a estudiar el año que viene. El año que viene. El año que viene. Sí. Ahí se va a quedar a vivir en Montevideo y va a pasar a ser parte de nuestro equipo de educación continua. Perfecto. Le va a hacer Vamos a traer acá. Sí, claro. Sin duda. Es que hoy le invitamos, en realidad. Le invitamos a que venga, pero viste que la timidez a veces hay muchos tímidos. Bueno, muchas gracias, chiquilines. No, por Gracias a ti. favor.